Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, mi nombre es Wolfgang Grimm, ahora la quinta cápsula en geoquímica en la prospección, diagramas y el tratamiento de los datos, el tratamiento estadístico. Vamos al siguiente capítulo, la presentación de los datos. Toda la geoquímica en una forma tiene que ser presentada, ¿no? La presentación de los datos tiene que ser coherente con la realidad geológica. Y ahí vamos a enfrentarnos a un problema que es bastante común. La geología no siempre tiene límites de transición. La geología muchas veces tiene límites bruscas, límites, vetas, límites de vetas, fallas. Y muchos principios estadísticos no lo toman en cuenta tanto como debería ser. Bueno, vamos a ver un poquito cómo sería la mejor forma en trabajar en eso, en la forma como podríamos graficar los datos. Ok, creo 5, digamos, formas más importantes. Primero, siempre hay que poner un listado de los resultados. Está claro, el listado de resultados no es un gran avance, pero por razones de los derechos, por las razones generales, tenemos que publicar o agregar mejor en nuestro informe siempre esta hoja de los datos crudos, de los datos iniciales, ¿no? En una tabla, en un anexo, como respaldo también, ¿no? Para futuras acciones. Diagramas y parámetros descriptivos, el segundo punto. Claro, ¿no? Después vienen los diagramas que no son tan interpretativos, pero descriptivos. Hay que ponerlo también, ¿no? Después diagramas comparativas. Los diagramas que realmente me permiten una comparación entre algunas asociaciones, algunos elementos, como sea. 4. Diagramas o visualizaciones georreferenciados. Son principalmente las isoleyes, ¿no? Donde yo pongo mis resultados geoquímicos a una región, a una área, de una forma georreferenciada. Entonces, con un lugar determinado, estoy graficando cuánto cobre tiene, por ejemplo. Y claro, último, métodos estadísticos avanzados, ¿no? Bien. Vamos a los diagramas descriptivos. Son diagramas para mejorar la visibilidad de los valores, ¿no? Sin intención de una profunda interpretación, ¿no? Son principalmente diagramas donde uno grafica el promedio, la media, los parámetros estadísticos básicos, las distribuciones, ¿no? Sabemos muchas veces parámetros no son tan los mejores para nosotros que trabajamos con material natural, digamos, en un laboratorio natural, ¿no? Pero hay que hacerlo. Ojo para recuperar los promedios. La media aritmética tenemos, ¿no? Donde se suma todos los elementos y divide los elementos por su cantidad, ¿no? La moda es el valor más común de un conjunto de datos, ¿no? Y la mediana es el valor central de un conjunto de datos, ¿no? Y también podríamos agregar aquí las histogramas, algunos ejemplos vienen ahí. Bueno, una herramienta estadística muy importante son las histogramas. Los histogramas nos muestran la distribución de los datos. Es muy importante para la descripción de los datos, una descripción previa, digamos, una descripción inicial. Bueno, importante es
que en un histograma las barras tienen el mismo ancho. Entonces las clases que uno selecciona son todos iguales. Es decir, si seleccionamos como en este caso 0,5, tienen que ser todos 0,5. Eso es importante, no hay que usar clases diferentes de diferente tamaño. Bueno, ahí se nota rápidamente como en este caso es una distribución gaussiana, ¿no? Como bien así, o una distribución bimodal, o una distribución asimétrica. Hay varias cosas. Muy importante, pero uno de los gráficos, los métodos iniciales. Diagramas comparativas. Ahí voy a presentar principalmente los diagramas X y Y, ¿no? Donde uno tenemos dos ejes, y diagrama Harker, que es un XY principalmente con sílice SiO2 abajo, que me permite una interpretación muy interesante de algunas correlaciones. Una otra forma estadística muy importante son, claro, los gráficos XY. O si está SiO2 abajo, también en la geología se usa muchas veces la palabra gráficos de Harker, grafos de Harker. Bueno, en este caso se puede detectar varias formas de distribución, por ejemplo, si hay correlación entre los datos o se forman dos grupos o varios grupos para discriminarlo, para diferenciarlo. Bueno, muy importante, pero ojo, correlación matemática todavía no es siempre una correlación causal. Hay miles de ejemplos bien bonitos, por ejemplo, las cigüeñas, ¿no? Y los nacidos en Europa, en muchos países tienen una correlación perfecta. Significa en años donde habían pocas parejas de cigüeñas, en los pueblos también la tasa de natalidad era muy baja. Entonces uno podría presumir eso tiene un conjunto, pero no es así. Muchas veces son simplemente coincidencias o hay un factor superior que maneja eso, como en este caso capaz es el factor superior que coincide con la cantidad de cigüeñas y las tasas de nacimientos en Europa. Boxplot. Comparación excelente. Los boxplots lamentablemente no son tan común. En Excel existen en un medio escondido, ¿no? Los boxplots o también las cajas con bigotes, como se dicen algunas veces, son una forma excelente para comparar y interpretar sets o conjuntos de datos. Otra forma para graficar datos, una forma no tan común, y cuesta un poquito encontrarlo en el Excel, pero otros programas lo tienen, son los boxplots. Los boxplots al fondo son la mejor forma para comparar datos y también para analizar datos en forma interior, digamos. El boxplot al fondo es bien simple, uno tiene los valores en eje Y, los valores que están posibles, y
cada boxplot capaz representa un cierto tipo de roca o un cierto tipo de estructura, por ejemplo, todos los vetas del sector X, y son como cajas, una línea arriba y una línea abajo, y al fondo la línea arriba marca el valor máximo, la caja marca el cuartil 25 y el cuartil 75%. Significa, donde la caja, por ejemplo en el caso ahí de aluminio, entre pongamos 8% hasta 14%, tenemos 50% de los datos adentro, y hay una pequeña línea en la caja que marca el mediano. Entonces, rápidamente se puede comparar diferentes situaciones por el mediano de otras estructuras, por la caja, donde está ubicada la caja, donde marca 50% de los datos está ahí adentro. 50, ¿por qué? Porque entre el cuartil 25 hasta el cuartil 75 se ubican 50% de los datos. También los valores mínimos y máximos rápidamente se puede visualizar y comparar. Pero también podríamos interpretar cada caja por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, si el mediano es una forma simétrica, el valor máximo es muy dispersa, como la longitud de la línea. Eso también me indica de la forma de distribución, la manera de distribución de los datos de una cierta estructura. Los boxplots, yo creo, son una de las mejores formas en graficar en una prospección datos geoquímicos. Lo otro, un poquito más avanzado, serían los diagramas Spider, ¿no? Esos diagramas principalmente ordenan primero los elementos por su compatibilidad, y principalmente uno lo normaliza los elementos por MORB, Middle Ocean Rift Basalts, ¿no? Como es el inicio de todo, o por chondrite, condritos, ¿no? Con meteoritos, ¿no? Hay valores en la literatura, demás, ¿no? Uno lo normaliza, significa para ver, eso es la línea base de las rocas, digamos, sin alteración, sin diferenciación, ¿no? Y este diagrama Spiders, claro, podrían graficar de una forma muy rápido y muy fácil algunas incompatibilidades o compatibilidades de los elementos. Diagramas o visualizaciones de valores georreferenciados. Ahí tenemos, claro, las ISO-leyes, ¿no? Es el más conocido, lo más frecuente, y hay que hacerlo, ¿no? Seguramente en un momento uno presume una distribución interpolable. Ese es el problema de las ISO-leyes. ¿Cómo se realiza una interpolación de matrices de datos? Lo primero, uno busca los valores más altos y dice el 8 en este caso sería la primera ISO-ley. Después encerramos todo que es 7 y superior 7. Entonces hay que encerrar todo. Ojo, si no existe un 7, hay que interpolar entre 6 y 8. Después el número 6, ¿no? Igual encerrando todos los 6 y superiores. En este caso, lo mismo. Tenemos 7 y 5. 6 no está, entonces tengo que buscar el medio y ahí voy a trazar el valor. Siempre encima de 6, ¿no? Lo mismo ahí, ¿no? Con el 5 tengo el mismo problema, hay que interpolar entre 4 y 7 en este caso. Bien, después viene el número 5 en superior. Hay que tener un poquito cuidado si llega otra elevación, ¿no? Uno puede siempre imaginarse, es una morfología, eso creo ayuda mucho, ¿no? También en el medio ahí, ¿no? 3 afuera, 5
encima 5 y 6 adentro. Lo mismo, ahora sí, ¿no? 6 está como una isla, ¿no? Entonces uno empieza como 6 ahí, 5 ahora estamos haciendo, después 4 y 4 ahí vemos la conexión con los datos principales o digamos con la elevación principal de los datos. Ahí tenemos una suerte de un portezuelo, es la conexión al final, ¿no? Pero en palabras topográficas sería como un portezuelo, ahí siempre encima de 4, donde hay 4, claro, 2, 5 está en medio, 3, 6 en el medio. Así sigue línea por medio, 5, 2 en el medio, incluyendo la subelevación. Ahí vamos a terminar con el 3, el 2 ahora, siempre encima del 2, 1, 4, igual el 2 está en el medio, tiene que pasar por ahí. Y ahora el último, la 1, si es necesario. Bien mano libre, tratamos de evitar cosas bruscas, más bien interpoladas, digamos. Ok, ahí vamos a terminar. Listo. Entonces, significa, las isoleyes presumen un cambio de valores en forma suave, en forma suavizada. Es decir, si ustedes tratarían hacia isoleyes o isolíneas para una casa, una mesa o algo así, sería medio raro, ¿no? No funciona. Y este problema vamos a tener también, pero igual vamos a usar mapas de isoleyes, ¿no? Y vamos a tener la conciencia. Si donde hay una falla geológica, donde hay un límite brusco, capaz el programa de interpretación, el programa de interpolación, no actúa como debería actuar y nosotros capaz tenemos en un informe corregir eso o gráficamente corregir eso, ¿no? Aquí algunos ejemplos. Ok, una cosa que tenemos que tomar en consideración en la geoquímica, en la prospección o general, es que hay como dos tipos de comportamientos importantes en los límites de los depósitos. Primero, un aumento gradual de la ley, digamos, sin límites, donde podríamos aplicar una interpolación matemática sin problemas. El otro problema son límites exactos, digamos, límites que tienen una fuera y adentro, por ejemplo, límites de vetas y la roca de caja o fallas en el mismo depósito que me producen un salto, una discontinuidad, pero abrupta de los contenidos en cualquier elemento químico o un cambio abrupto. Y eso, el problema es muchas veces cuesta para reflejar en la estadística. Isoleyes, por supuesto, están hechos para cambios graduales, ¿no? Para idea de interpolación gradual. Pero como no hay otra forma bastante adecuada, igual se usa en límites abruptas, en límites duras, digamos,
se usa el concepto de isoleyes, pero nosotros en la interpretación tenemos que tener bastante claro que no es tan graficación correcta. Por ejemplo, en las vetas que tienen internamente una heterogeneidad bastante fuerte, podrían tener, pero muchas veces sus paredes están marcados por una baja de ley, pero absoluta. Afuera 0, adentro 4% de cobre. Así, tal cual. Y eso, por supuesto, produce un cierto problema para graficar eso por medio de isoleyes. La segunda de interpolación del modelo geológico. Bueno, en el caso, si tenemos límites marcadas, límites bruscas, donde afuera de una veta 0% cobre, adentro 4%, por ejemplo, o en este ejemplo que yo tengo acá, 2%. Tenemos claro el problema del gráfico, ¿no? Tenemos muestra 2 y muestra 3, muestra 2 pongamos de 0, muestra 3 adentro de la estructura tiene 2%. En cualquier programa se usa una interpolación y si al fondo se forma un sector o se grafica una idea que no corresponde a nuestro modelo geológico. Por eso mejor sería, como acá puesta en la línea roja, tener bien o aplicar en este gráfico el modelo geológico. El modelo geológico es que una veta tiene un exterior y un interior. Y entonces la línea roja sería, o la idea de la línea roja sería más cerca del modelo geológico. En la otra figura se nota este ejemplo es un poquito más generalizado, no solamente es para vetas, también es para fallas, ¿no? Y bueno, también en la tercera parte, en la tercera figura, se nota si una mineralización tiene una distribución homogénea, digamos, difusa, límites difusos. Igual, muchas veces en el mapeo tenemos que definir un límite. Igualmente, eso es una forma cuestionable porque este límite depende de nosotros y no corresponde tanto con la realidad que marca, que indica que este cuerpo tiene límites difusos, ¿no? Existen también otros métodos o otros tipos de gráficos en este ámbito, por ejemplo los grid models, ¿no? Los 3D grid models. En realidad sí puede, hay Surfer, hay muchos programas que lo hacen, hasta mismo Excel lo hace, pero en realidad no es tan necesario. Es una mejora capaz para ver los paisajes de su distribución de los elementos, pero en realidad las isoleyes dan lo mismo y las isoleyes no me manchan, no me borran todo el mapa abajo, ¿no? Entonces, para hacer este grid models de 3D, grid models para isoleyes, tengan un poquito cuidado, no es siempre la mejor solución. También, si los datos no alcanzan para hacer una interpolación, digamos, tridimensional, sea como isoleyes, se puede trabajar con barras, ¿no? Con una cierta estadística de barras en sectores seleccionados donde encontramos algo. Es capaz un poquito el momento donde si uno tiene datos, pero no suficiente para una interpolación buena, digamos, ¿no? Entonces uno grafica los datos sectoriales en diferentes sectores nomás, ¿no? Bueno, en esta forma seguramente hay varios más tipos de datos. Último, los métodos estadísticos avanzados. Ahí yo tengo un ejemplo, análisis de clúster, de grupos, ¿no? Eso, análisis de clúster, me permite calcular la cercanía matemática entre dos tipos de datos, digamos, o entre dos sets de datos, ¿no? Por ejemplo, tengo una análisis completa de varios vetas, ¿no? O análisis completas de múltiples elementos de varias vetas. Este sistema de análisis de clúster me
produce casi como un árbol de evolución, ¿no? ¿Cuál de los datos tiene la mayor cercanía en su comportamiento? Y claro, abajo me saldrán clusters, grupos al fondo, interesantes que tienen una cierta homogeneidad, ¿no? Una cierta jerarquización también de los brazos, digamos, como un poquito como en la evolución, ¿no? Este análisis de clúster por eso se usa en muchos, no solamente en la geoquímica, se usa también en la paleontología, en varios, para comparar algunas propiedades en forma estadística. Una herramienta realmente potente, pero ojo, como en muchos casos, con la interpretación. Finalmente, algunas consideraciones, ya yo hablé. Mejor no cambian la metodología analítica. Mejor algunas veces hagamos muestras duplicadas, sin gran rumores, sin gran escándalo, ¿no? Para ver si realmente estamos bien. Y eso nomás para la geoquímica y para los grafos, para la interpretación de la geoquímica. Nos vemos en las próximas cápsulas aquí en geovirtual2.cl.